estábamos realizando esta toma, yo me estoy lanzando la tirolina y mi amigo del short azul está grabándome con el dron mío y lamentablemente sucedió lo siguiente. Ay. ¿Qué pasó? El dron pasó de largo para allá. ¿Qué pasó, David? ¿No lo frenó? Listo. ¿Qué pasó? ¿No lo frenó? ¿Pero qué pasó, pues? ¿Pero qué pasó, pues? Yo pensé con aire, usted iba a reír, Coño, pero tú eres loco. Yo sí oí que se... ¿Y ahora? No, ahora es daño. Ahora tiene que haber el suyo. ¿Dónde queda el suyo? ¿Cómo tú vas a estar pendiente de vaina si tú estás pendiente de tu dron? No jodas. Un hermano mío llegó y se lo clavó un camión también y se lo robaron de paso. ¿Se me llevó el camión? No, el coño, no quisieron entregarlo, lo bajó, le pegó al camión, lo agarraron con una bobada ahí. Eso fue en un rusticar, el de Richard. No, y como estaba en modo rápido, ¿Ah? como estaba en modo rápido, venía pero como una bala. Claro, Ya, no tiene pero ¿de arreglo. dónde venía? De allá para acá yo lo traía. Pero tú lo traías y te descuidaste tanto. Me descuidé, claro. ¿Ah? Me descuidé. Como yo que te hago no estaba por encima del árbol. No, pero es que ese bicho llegó de Coño, coñazo. ¿por qué está el árbol? Claro, porque no, yo lo paramos por encima de aquel árbol, ¿no? Para que no te llegara, pero aquí no. No, aquí estaba por aquí. Pero llegaba es que tú tenías que traerlo hasta aquí. Cuando lo escuché fue la no, que va. ¿Y ahora? ¿Dónde cayó la otra pata? Me partió el asiento. O sea que lo que grabó no... No, sí, lo que grabó ahí quedó grabado ya. No, eso queda en la memoria. ¿Dónde cayó el otro gato? Se me recuerda un carro. ¿Dónde cayó? No, ¿dónde cayó la otra pata? Pero cuando cayó ese. ¿Ah? ¿Dónde ¿Dónde cayó? aquí? No, coño. ¿Y el suyo dónde está? ¿Lo cargan o no? En el carro. Obviamente el marítimo lo da a mí porque sabe que uno... Pues no cayó la otra pata. Una pata le perdió. Ya me contó este poco palito. ¿Y dónde recogiste el ron? El ron. Aquí. ¿Qué le falta una pata? ¿El gris? Sí. Negro, entonces. No, gris. Ah, no, aquí está. Está aquí volado para atrás. ¿Estaba metida? Sí, está volado aquí para atrás. Pero no funciona ahí. ¿Ah? No, no funciona. ¿Y la hélice no le pasó nada? Sí, partido también. Ve a buscar el otro dron. Que más recibe y esta pata que partió. La hélice. Ah, la Pero hélice. Ah, ¿tiene el otro? El Jimba, eso fue verídico que parte. No, todavía no. Aquí. Sí, ahí están 2, 3, sí. Me grabas ahí con él. Vienen sin cerveza y después... Ajá. Aquí te vas a agarrar de aquí. No vayas a meter la mano ni aquí, ni adelante, ni atrás. Te vas a agarrar de aquí y de aquí. Cuando llegues allá tienes que subir los pies, ¿oíste? Ok. Cuando llegues allá a la Cuando plataforma. va llegando de la plataforma, sube un poquito. Un poquito los pies. Así. Y otra cosa, no le pares que te voltee, porque de repente uno se voltea. Acá, Miguel, a la orilla. Ya va, déjame. que estoy ¿Estás entendiendo, Miguel? Ajá. Y a veces uno se gira y allá y puedes de repente llegar de espalda allá. Ok. Porque esta bichita hay que buscar unos coches, son como una moto así que dirige, pero estas no son de esas. Ok. Entonces allá no le pares a eso que uno se voltee, porque el primer día que yo me lancé, me volteé y no jodas. ¿Tienes los pies? Venga para acá, para la punta. Ya. El dron. Dale. ¿Listo? Sí, cuando quieras, aquí estamos listos. Ya va. ¡Horacio!
Ya. Ya. Ok. Fino, ¿te golpeé? Ya llegaron los repuestos, el dron, el flash del gimbal de la cámara, alas, juego de alas, 2, 4, 6, 8, su tornillería. El dron se le dañó alas, unas, y el gimbal rompió este flash y también botó los amortiguadores. Y también vamos a ver si esta pieza está buena, si no, bueno, se guardará para futuro. Los amortiguadores. Mire. Los daños en el dron fueron una de las patas traseras. Yo, antes de llegaran los repuestos, la verifiqué y la logré atornillar nuevamente. Las alas delanteras, entonces se cambian las alas por seguridad, y el flash de la cámara también, ese es el flash que da la cámara y el GPS se ha roto, es un cable como plano, y entonces ese también lo cambié, esperando que el flash del gimbal no se haya dañado. Entonces yo ya he reparado drones de otras personas, así que yo mismo hice los cambios de pieza, y ya vamos a ver lo que sucede cuando lo termine de armar, a ver si se puede recuperar este dron. Bueno, vamos a hacer una prueba de fuego. No, estabilizador atascado, dice. Vamos a ver qué puedo hacer. Bueno, desarmé la cámara completica porque el gimbal no estaba funcionando. Estoy grabando, mira, bueno, ahí, y me daba error. Vamos a ver, el gimbal se mueve aquí. Sí, mira, ay, estoy grabando de nuevo. Esto no se movía y me está dando error de gimbal. Bueno, termino de armar y mañana lo pruebo, porque ya son las 10:30 de la noche y tenía que ir sacando tornillos, y los tornillos son, ni se ven, miniaturas. Vamos a ver. Ya es de día, estoy en la otra casa. Esperemos que el perro no se lo vaya a agarrar. Ese perro es loco. Ahí está viéndome ya. Súper nublado hoy.
no le puse la memoria al dron. Está allá en la casa. Está agarrando 9 satélites. Y no va a volar muy lejos porque está, mira cómo está lloviendo. Normal. No sé si pueden ver cómo hace el gimbal. Está listo. Ya tenemos dron para seguir haciéndole las tomas que les gustan.